los 30 años ya tenía que prohibir. Muy buenos días. Sean bienvenidos al foro Consecuencias de la ocupación de Venezuela por Cuba. El tema es de gran vigencia hoy en momentos en que la sociedad civil venezolana lucha con heroísmo por recuperar la soberanía de su país bajo el liderazgo de María Corina Machado, mientras el régimen que dirige Cuba despliega una ola represiva sin parangones en la historia de Venezuela. Los presos políticos, las cifras no nos van a dejar mentir. En Venezuela hay 2.100 presos políticos. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, a principios del siglo XX, hubo a lo largo de los 27 años 250 presos políticos. En la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los presos políticos llegaron a 190. Hoy en día, repito, son 2.100. El Inter-American Institute for Democracy es un think tank privado sin fines de lucro cuyo objetivo es defender y expandir la libertad en las Américas. Está integrado por hombres y mujeres de diversas nacionalidades y visión del mundo. Los une el convencimiento de que la libertad es la piedra angular del progreso humano y están dispuestos a colaborar en su defensa y en su ampliación. Hoy vamos a analizar las consecuencias de la ocupación de Venezuela por Cuba, país que conquistó a Venezuela vía un cable submarino de fibra óptica con el que secuestró las operaciones vitales del país. Porque vía ese cable se intervienen las llamadas telefónicas, se leen correos electrónicos, se manipulan los registros de propiedad y se dispone de las funciones de identificación y expedición de documentos de identidad. Lo que hasta hace muy poco se lograba con una invasión armada, Cuba lo ha logrado sin invertir en un ataque. La idea de analizar este tema nos surgió como consecuencia de la lectura del libro de un distinguido venezolano, don Enrique Salas Romer, El futuro tiene su historia. Allí él retrata en uno de sus capítulos la tragedia que ha sido la ocupación de Venezuela por Cuba. Como quiera que este sistema que ha aplicado Cuba en Venezuela es replicable, nos interesa determinar la extensión de la presencia cubana, su contenido y su capacidad para sostener un régimen rechazado por el pueblo de Venezuela en unas elecciones desiguales, rechazado por la comunidad internacional, pero con el control total de todos los recursos de poder y con el apoyo vital de la inteligencia cubana. Contamos para este análisis de las consecuencias de la ocupación cubana en Venezuela con un distinguido panel integrado por don Enrique Salas Romer, el autor del libro que acabo de mencionar, que fue un exitoso gobernador del estado Carabobo y candidato presidencial de Venezuela. El doctor Salas Romer escribió el libro El futuro tiene su historia, en el que analiza a fondo el impacto de la ocupación cubana de Venezuela. Jorge Castañeda, que es un directo profesor de la UNAM y de New York University, ex canciller de México, bajo el mandato de Vicente Fox. El doctor Castañeda viene afirmando en diversas entrevistas de prestigiosos diarios de circulación nacional como el Wall Street Journal sobre la imposibilidad de que Venezuela rescate su democracia mientras el país esté controlado por el régimen de Cuba. También tenemos con nosotros a Ileana Labastida, la directora del Diario de las Américas, a Paciano Padrón, líder fundador de Ven América, ex parlamentario venezolano, y a Ricardo Israel, miembro de nuestra directiva, académico y comentarista político. En el análisis de las consecuencias de la ocupación de Venezuela por Cuba, desarrollaremos el siguiente programa. Habrá unas palabras de bienvenida a cargo de Marco Antonio Ramos, miembro de nuestro consejo. Contaremos con las exposiciones de Enrique Salas Romer, de Jorge Castañeda, de Ileana Labastida, de Paciano Padrón y de Ricardo Israel. Las reflexiones finales van a estar a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo. Cada expositor contará con 7 minutos para su presentación, exceptuando al doctor Salas Romer, que dispondrá de 15 minutos. Le advertiré en el minuto 6 sobre la culminación de su tiempo. Ahora le ruego a Marco Antonio Ramos que dé inicio a nuestro programa del foro sobre las consecuencias de la ocupación de Venezuela por Cuba. Bienvenido, doctor Ramos. Muchísimas gracias. Se trata de una gran oportunidad para aquellos que no hemos sido especialistas en situaciones
como las que serán descritas y evaluadas por tan ilustres participantes. Como profesor de historia latinoamericana por espacio de casi medio siglo, aunque el énfasis mayor en mi caso era historia de las religiosidades que han existido en la región, he podido verificar, comprobar, experimentar relaciones muy estrechas entre algunas naciones. Y en el caso de Cuba y Venezuela, las relaciones han durado por siglos, es decir, no puede hablarse de capítulos enteros de la historia de mi tierra natal, Cuba, sin referirse a grandes personajes de la historia venezolana. En realidad, algunos tal vez que conocen algunos nombres y acontecimientos en la historia de mi país pueden olvidar que la bandera nacional fue traída a Cuba por un venezolano que encabezó el primer esfuerzo separatista con España, es decir, Narciso López, que había sido personaje ya en Venezuela y después en otros lugares, en Cuba y en Estados Unidos, es una figura fundamental de nuestra historia. Pero eso no es todo, eso es simplemente un breve episodio si lo comparamos con otras cuestiones que nos revelan que son dos países que han tenido una relación estrecha. Yo recuerdo en mis días de formación que leía no solo escritos de Bolívar, sino de José Antonio Páez. Por ejemplo, en las memorias de José Antonio Páez se habla de Cuba extensamente, se puede publicar casi que un pequeño libro aparte. Y se menciona también, por supuesto, los comentarios que le hacía el Libertador a él y a otras personas. Es decir, Cuba y Venezuela han tenido una gran relación. En época contemporánea todos sabemos que figuras grandes de la política, notables de la figura de la política venezolana, como don Rómulo Gallegos, don Rómulo Betancourt, son personas que han incluso residido en Cuba. Cubanos han sido siempre bienvenidos en Venezuela. Y de ahí parten cosas que serían mucho más inspiradoras, que serían muy, vamos a decir, de un valor histórico trascendental, que ahora se transforman en una situación totalmente diferente con la penetración del régimen cubano, la dictadura que se estableció en Cuba en enero de 1959, porque no se estableció hace unos años, sino que esto ya tiene larga historia, y las dictaduras de Chávez, las dictaduras de Maduro, incluso acontecimientos anteriores en los cuales Cuba interfirió con la política venezolana en apoyo de fuerzas, vamos a decir, de insurrección interna, de guerra civil, movimientos políticos, y a veces contrastaba su posición favorable a un grupo de izquierda que estaba enfrentado a otro grupo de izquierda. Así que en Cuba hay una historia de relaciones con Venezuela, no solo de las épocas remotas, sino de las más recientes. Todos estamos conscientes de la ocupación cubana, o el hecho de que Cuba ocupa un lugar importante en cuestiones de represión, en cuestiones, por supuesto, políticas, eso no es necesario mencionarlo, de apoyo, de cooperación con el gobierno totalitario de esa hermana nación. Así que hoy nosotros vamos a tener la oportunidad de recibir información y opiniones de gran valor que nos ayudarán a entender ese tema. Simplemente quiero decir que considero como una cuestión ya establecida, indiscutible, de que Cuba en cierta forma, y una forma importantísima, está ocupando un gran espacio, no solo en la represión, sino en la política y en otras actividades de tipo económico, de tipo social, en la República de Venezuela. Creo que hoy es un día muy importante para nuestro instituto, ya que la situación de Venezuela es para nosotros un capítulo que estamos viviendo. Estamos viviendo un nuevo capítulo de la historia de Venezuela, en contraste con una Cuba que en cierto sentido ejerce una descomunal influencia en Venezuela, cuando ha llegado al peor momento en toda su historia económica, incluso en los peores momentos
de la ocupación colonial de Cuba y de los gobiernos que tantos ataques han recibido no puede ni siquiera compararse con la situación que está viviendo en estos momentos el pueblo cubano, una situación de miseria absoluta, una situación de opresión. Y claro, la coincidencia en todos los aspectos con el régimen actual de Venezuela es una cosa sumamente evidente. Pero hoy vamos a ir más allá y vamos a penetrar en cuestiones que podemos llamar de ocupación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ramos. Ahora le ruego, le corresponde ahora el derecho de palabra al doctor Enrique Salas Romer, autor del libro El futuro tiene su historia, en el que devela por primera vez la gravedad del problema causado por la ocupación de Venezuela por Cuba. El doctor Salas Romer fue educado en la Universidad de Yale, fue diputado al Congreso Nacional de Venezuela y candidato presidencial en 1998, enfrentando a Hugo Chávez Frías y obteniendo el 40% de los votos. Doctor Salas Romer, además, fue el líder fundador y director de un grupo de reflexión y planificación, Strategiron, que arrancó en los años 80. Bienvenido, doctor Salas. Muchas gracias, Beatrice, por tu gentil invitación o introducción. Y saludo muy especial a Marco Antonio Ramos, que ya por una breve conversación que sostuvimos nos une un vínculo afectivo, porque este libro, El futuro tiene su historia, está en parte dedicado a quien fue mi gran mentor de literatura castellana y de la historia, José Juan Arrón, nacido en Holguín, Cuba. De manera que hay un vínculo de esta parte y hay otro vínculo que tiene que ver con Cuba, porque yo fui también editor a la sombra de un semanario por muchos años, a Carlos Alberto Montaner, porque yo publicaba sus artículos y un día quise conocerlo. Fue en 2016 y luego de nuestra conversación, cuando le expliqué mi visión del problema venezolano como un problema no venezolano, sino un problema mundial, él me estimuló mucho a que escribiera sobre eso. De hecho, me trajo a este salón aquí y nos reunimos con un grupo de miembros de la directiva y él terminó siendo el que escribe las palabras introductorias de este libro que da pie a esta presentación. También quiero agradecerle muy especialmente a Carlos Sánchez Berzaín, el que me haya logrado subir las ventas del libro, porque de repente vi que estaban subiendo y resulta que tomó un capítulo del libro donde hablo de la muerte de Hugo Chávez y como él es un hombre que está permanentemente en los medios y además es muy querido por la audiencia, pues parece que ha tenido un efecto de aumentar las ventas. Y yo pensaba que era un fenómeno esotérico, pero no, ese fenómeno esotérico era Carlos Sánchez Berzaín. Yo me voy a tomar la libertad, y así se lo dije a Carlos, de irme un poquito más allá en el marco de lo internacional, porque yo estoy en preparación de otro libro. Y como mi tesis ha sido la siguiente, yo vivía en Nueva Inglaterra, muy cerca de un santuario de aves, y observaba cómo las águilas marinas vienen del sur todos los años, la misma pareja, depositan sus huevos en la primavera. Los polluelos crecen y son casi al tamaño de sus padres a los 30 días. ¿Cómo los van entrenando? Y cuando se acerca el otoño, ya están plenamente preparados, son adultos, no solo saben volar, sino saben pescar, y se marchan de nuevo hacia el sur.
En Nueva Inglaterra uno observa ese fenómeno en todas partes, ¿no? Los conejos, las conejas paren varias veces durante la primavera para que no las agarre el invierno. Los venados se aparean en septiembre, octubre para que las criaturas nuevas nazcan en primavera. Y así pasa también con toda la naturaleza. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no ha de tener el ser humano su propio patrón de conducta? Si existe un fenómeno ordenador en el universo, ¿por qué no ha de tener el ser humano? Y 40 años de estudio o cavilando sobre esto, porque obviamente tuve grandes interrupciones cuando fui gobernador, cuando fui candidato presidencial, pero entre una y otra cosa fui llegando a ciertas conclusiones que son el hilo conductor de este libro, que recorre el presente, el pasado, le da vuelta al mundo, se va a los Estados Unidos, se va a China, se va a Rusia, a todo el mundo árabe, para que se conozca internamente, incluso los países de Latinoamérica, cómo se expresa su sincretismo de acuerdo a las músicas que han emanado de los distintos países, pero que tiene un hilo conductor, la predicción que en 2019 va a ocurrir un acontecimiento trascendental. Bueno, esa conclusión fue un riesgo calculado. Si yo acertaba, habría comprobado mi tesis. De no, quedaría desprestigiado. El libro salió a circulación, le entregué el manuscrito en junio, salió a circulación en el mes de agosto, y el 1 de octubre fue que logré presentarlo en Books and Books aquí en Miami. Hubo muchísima gente asistió y todavía faltaban apenas 2 meses, 3 meses para que se cumpliera. Pues efectivamente cumplió, casi exactamente a los 30 años de caer el muro de Berlín. Apareció el primer caso de COVID. Y ese caso de COVID marcó una pauta porque no fue un hecho accidental. Por supuesto que nadie puede comprobar que fue un hecho de profeso, ni tampoco nadie la puede admitir, porque si Estados Unidos dijera que fue un acto de agresión en su contra, ¿con qué lo va a responder? ¿Con otro virus? ¿Con una guerra nuclear? Era el arma perfecta y respondía a una amenaza que había emitido un funcionario chino 3 meses antes. No se vayan a quejar después cuando Trump le aplicó, puso en la lista negra al celular Huawei y puso en peligro el suministro de piezas que harían imposible el desarrollo de inteligencia artificial en China. Este funcionario señaló, y así aparece en el Diario del Pueblo, que no se vayan a quejar después si advierten, si se dan cuenta de que no son dueños de la cadena de suministro. Bueno, el hecho es que se produjo el COVID en el año subsiguiente, en el año 2020, de acuerdo a la Organización de Salud, si recuerdo bien, mató a 2.800.000 personas, pero en China solo 5.000. De hecho, 4.800 fueron en Wuhan, que tiene una población de 11 millones, mientras en Nueva York ese mismo año, que está a 12.000 kilómetros de distancia, produjo 34.000 muertes. De manera que yo creo que si bien no hay forma de comprobarlo, se puede inferir que fue un acto de guerra, sobre todo si hacemos la secuencia siguiente. Esto fue en noviembre, ¿verdad? El 29, 30 y 31, en el Océano Índico, se realizan los primeros ejercicios militares conjuntos de las armadas de China, de Rusia e Irán. Pasan 3 años y ante las Olimpiadas de Beijing se firma el acuerdo de Xi Jinping y Putin de crear un nuevo orden mundial. 3 semanas después se produce la invasión de Ucrania, que ahora va a ser reforzada con
soldados provenientes de Norcorea, cuya subsistencia depende totalmente de China. Y ahora aparece en el año 23 el ataque del Hamas, que es uno de los proxies de Irán. Y ello tiene vínculo muy claro con la incorporación de Arabia Saudita y del propio Irán al bloque BRICS, que es un bloque financiero destinado a generar una zona para el comercio al margen totalmente del dólar, utilizando monedas propias. Ustedes saben que venían avanzando los acuerdos de Abraham promovidos por la administración Trump y estaban a punto de ser firmado ese acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Bueno, este acto salvaje del Hamas al atacar la población civil de Gaza, pero civil israelí en Gaza, ha provocado una guerra que no tiene la presencia directa de Rusia ni de Irán, pero que sí hay intereses coincidentes en cuanto se refiere a este plan para crear una zona que debilite al dólar y que coloque parte del comercio mundial al margen del dólar. Bueno, ¿por qué? Ustedes preguntarán por qué toco estos temas. Toco los temas porque estamos en medio, y no me pidan que les dé los detalles porque saldrá en el próximo libro, pero está implícito aquí, pero no está explícito. Está en marcha una guerra mundial, una guerra híbrida mundial, cuya pauta la marcó el mismo Bin Laden y que se manifiesta no en una frontera, sino en todas las fronteras posibles, en las fronteras físicas, pero también en nuestra intimidad, a través de las redes sociales, que se manifiesta en ataques cibernéticos, en la lucha por el espacio. Podría señalarle 10 espacios distintos, la mayoría de ellos invisibles, que permiten ocultar una guerra que realmente viene ocurriendo no desde ahora, sino de 2004, y que terminará con un nuevo entendimiento necesariamente en torno a las reglas del espacio, en torno a la misma inteligencia artificial para el año 2034, sí, las cifras que yo he venido siguiendo en torno a lo que llamamos el ritmo silencioso, el ritmo implícito en la evolución del ser humano. En cualquier caso, el vínculo con el tema de hoy tiene que ver con que al margen de las cosas que ya adelantó Beatrice, ya sabemos de la plataforma del Foro de Sao Paulo, creado al caer la Unión Soviética, o en fecha casi coincidente, que reúne a todos los factores beligerantes o insurgentes, armados o no armados del continente, entre los cuales estaba Lula, estaba Ortega y estaba AMLO también, en lo que asistieron a ese foro, que aún estar en el poder. Pero Fidel no había tenido suerte porque no tenía de dónde financiarse. De allí que él se marcha. Triunfado Chávez, él va por supuesto a su toma de posesión, pero después, coincidiendo con una modificación de la Constitución Nacional que promueve Chávez, se produce un deslave. Deslave es cuando una montaña se viene abajo. Caracas tiene el Ávila, que es una montaña muy grande, y del lado opuesto está un estado que es como una tira junto al mar. Todo ese barrial y piedras cayeron sepultando a miles de personas. Se ha hablado de 30.000, creo que la cifra es un poco exagerada, pero fue una catástrofe mayor.
Chávez pidió ayuda, su ministro de la Defensa pidió ayuda a los Estados Unidos, pero cuando venían muchas embarcaciones con tractores y todo el equipamiento para auxiliarnos, Fidel Castro convenció a Chávez de que paralizaran porque eso iba a ser una invasión encubierta de los yanquis y se rechaza la ayuda norteamericana. Pero Fidel aparece unos meses después y visita a Chávez, hacen el recorrido por las zonas afectadas y él le va hablando de los distintos grupos y en todos insiste en 3 elementos. Primero, Hugo, tienes que cuidar tu seguridad. Hugo, tú no puedes hacer las cosas solo, necesitas ayuda social. Mira que yo tengo unos médicos ayudando en Haití, yo te puedo ayudar. Y la tercera cosa, ya yo estoy demasiado viejo, hace falta sangre nueva para emprender la lucha de América. O sea, lo va llevando por la idea de que él puede ser su sucesor. Al punto, y aquí tomé una partecita del libro para leérselo, que el tercer día deciden viajar a la población de Barinas, en el llano venezolano, porque Fidel está empeñado en conocer la casita donde nació Hugo Chávez. Es una casita muy modesta realmente. Y entonces allí él le dirige unas palabras a Chávez y le dice, este es el relato que de esto hace Luis Michelena, que era su ministro de Interior. Están presentes Fidel Castro, Hugo Chávez, los ministros José Vicente Rangel y Luis Michelena. Contemplan la casita del presidente. Han ido allí porque Castro quería conocer el lugar donde nació el hombre que por entonces ya despuntaba como su heredero ideológico y nuevo líder mundial anti-norteamericano. De improviso, Fidel se voltea y le dice al anfitrión, oye, Hugo, ¿no has pensado en construir aquí al frente una autopista por lo menos de 18 canales? Perplejo, interpelado, Chávez responde, no, Fidel, nunca he pensado en eso. No entiendo la pregunta. Y el hombre de La Habana, sin titubeo, replica con su cantar cubano, ¿por qué esa casita que ves ahí, Hugo? Esa pobre casita que ves ahí, en asunto de 50 o 60 años, será un lugar de peregrinación más importante que el Vaticano y la Meca juntos. Michelena y Rangel se quedan a la espera de una respuesta burlona de parte de Hugo Chávez, algo del tipo que cosa más desmesurada, Fidel, pero nada ocurre. El hombre de Sabaneta se ha quedado sin palabras. Chávez acusa en su silencio el golpe de adulancia. Mira al helado y por un largo rato y hasta que llegan de regreso a Caracas, no abre la boca. Ya lo había conquistado, ¿no? Entonces, Chávez tenía, me cuenta, director de una televisora que en una ocasión lo dejó en su oficina mientras esperaba el comienzo de la programación y cuando regresó a la oficina lo encontró parado firme hablándole a una esfinge del Libertador y poniéndose a su orden. Tenía cierto desvarío. Pero el hecho es, y voy a ir rapidito porque me queda muy poco tiempo, que Fidel Castro recibe a Putin 8 meses después que asume el poder en diciembre del 2000. Viaja a Teherán a encontrarse con el ayatollah, le dan un doctorado y los invita a que participen directamente en las luchas del Caribe. Y poco tiempo después se produce el ataque de las Torres Gemelas, tras lo cual se desencadena, pues, como todos sabemos, la locura de la invasión de Irak, que es la que va a marcar el inicio de esta tercera guerra, que por su carácter híbrido no se ha reconocido. Tras y con esto termino para que mis compañeros por favor lo complementen,
expulsa la misión norteamericana, misión militar norteamericana, trae la misión cubana, elimina todo armamento norteamericano y trae todas las armas de Rusia, con lo cual comienza a pagarle las deudas que Putin dice que todavía le deben a la Unión Soviética. Yo no puedo continuar porque mi tiempo ha acabado y debo darle espacio a los demás compañeros, pero tengan ustedes la seguridad de que este es el punto de partida, porque en 2004 les hablé de Irak, la invasión de Estados Unidos a Irak. Sus vecinos son Irán y Siria. Y cuando en 2004 en La Habana se crea la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, hay solo dos miembros, Cuba y Venezuela, pero hay dos miembros observadoras, Irán y Siria, con lo cual les conecto lo que les dije al comienzo con esto y le pido a los compañeros que partan de ahí, porque en 2006 triunfa Evo Morales con dinero venezolano, en 2007 Daniel Ortega y en 2007 también Rafael Correa, estableciendo las bases para lo que en 2008 será ya no ALBA sino UNASUR, y simultáneamente se crea Petrocaribe, que incluye ayudas muy especiales y generosas en precios de petróleo y financiamiento a un número de naciones del Caribe y Centroamérica, entre los cuales están 8 miembros de la Organización de Estados Americanos, con lo cual se garantiza la mayoría que más adelante marcará la pauta en las instituciones interamericanas del hemisferio. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Salas. Vamos a darle ahora la bienvenida al doctor Jorge Castañeda. El doctor Castañeda es un distinguido académico mexicano, graduado en la Universidad de Princeton con doctorado en la Sorbona. Fue ministro de Relaciones Exteriores de México bajo el mandato de Vicente Fox. Ha sido comisionado del Secretario General de las Naciones Unidas bajo Kofi Annan y bajo Ban Ki-moon. Ha escrito más de 20 libros, 3 de ellos premiados. Bienvenido, doctor Castañeda. Gracias, Beatriz. Es un gusto estar contigo y con todos los amigos que nos acompañan. Yo me voy a limitar a el desarrollar y tratar de fundamentar una tesis que compartí con lectores en Project Syndicate hace unos días y que se inspira pues en trabajo con el doctor Salas, desde luego, y también en este libro que considero muy importante, que salió hace unos cuantos años, La invasión consentida, de Diego Maldonado. El tema al que me referí en ese pequeño artículo y que se ha comentado, creo, no tanto por el artículo, sino simplemente porque el dilema está ahí presente, es por qué en las condiciones actuales, y actuales me refiero sobre todo después, a partir de las elecciones de junio en Venezuela, aunque desde luego que el razonamiento podría aplicarse desde antes. E insisto, no es nada original, por eso cito este libro, que es ¿por qué no ha habido un golpe de Estado en Venezuela? ¿Por qué un sector de las Fuerzas Armadas venezolanas no se ha levantado para terminar con el régimen chavista, con la dictadura de Nicolás Maduro, para llamar a elecciones en un plazo razonable, un poco como sucedió en 1958 con el derrocamiento de Pérez Jiménez? Es decir, existe un antecedente lejano, de acuerdo, pero un antecedente en Venezuela de este tipo de comportamiento. Pues hay muchas explicaciones, obviamente yo no ni las reseño todas, ni las comento todas, ni me las sé todas, pero entre ellas, desde luego, la manera en que primero Hugo Chávez y después Maduro han podido corromper a buena cantidad de oficiales de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar,
el enorme poder que les ha dado dentro de la economía, que son oportunidades para ganar dinero. En tercer lugar, la gigantesca cantidad de generales que hay en relación a suboficiales y tropa. En fin, hay muchas explicaciones muy válidas que mucha gente conoce mucho mejor que yo. Pero hay una adicional que me parece muy importante y que tiene que ver, desde luego, con todo lo que comentaba el doctor Salas Romer, que es la presencia del contingente cubano en Caracas y en toda Venezuela desde hace ya pues prácticamente 20 años. He visto, he leído comentarios en distintos medios los últimos años. Se trata de un contingente de alrededor de 15,000 personas. Quizás en algunos momentos de estas últimas 2 décadas fue más numeroso. Se habló en algún momento de hasta 30,000. Parece que hay menos médicos ahora que antes, pero en todo caso, una parte importante del contingente, cualquiera que sean sus dimensiones, se dedica a tareas de inteligencia y seguridad, y en particular de fiscalizar, vigilar, espiar, si se quiere, y de alguna manera controlar a las Fuerzas Armadas venezolanas, sobre todo a la cúpula. Y esto hace, primero, crea una situación sin muchos paralelos en la historia moderna, y no solo moderna. Las guardias pretorianas eran romanas, no eran de otra parte, no venían ni del norte de Europa, ni de lo que hoy llamamos España o Francia o Grecia, no, eran romanas. Y en general los ejércitos y los sectores dedicados directamente, explícitamente, íntimamente a proteger y defender a los líderes, los mandatarios, los presidentes, electos o no, autoritarios o democráticos, no importa, pues son nacionales. Y eso tiene pues la ventaja, desde luego, que hay un respeto a la soberanía, hay una normalidad nacional que todo el mundo valora y acepta, y que es lo común en todos los países. Imagínense ustedes, imagínate, vea, que en Estados Unidos el Secret Service fuera alemán o canadiense. No digo mexicano porque se pondrían muy complicadas las cosas, pero bueno, hablemos de Canadá o de Alemania o de Francia o incluso de Inglaterra, con la relación especial con Estados Unidos. Es inconcebible algo así, es inimaginable. Bueno, en el caso de Venezuela, la Guardia Pretoriana, el Secret Service, lo que en México llamamos durante muchos años el Estado Mayor Presidencial, es cubano. Y es de una eficacia y de una lealtad absolutas. Eficacia porque llevan más de 60 años protegiendo primero a Fidel, desde luego, de quién sabe cuántos atentados, y después a Raúl. Sabemos menos de los atentados contra él, pero seguramente los puede haber habido, y también llevan 60 años asegurándole a Fidel primero y a Raúl después de que no hubiera ningún intento de cambio de régimen. Y son innumerables los casos de personas que han sido destituidas, fusiladas, exiladas a lo largo de los últimos 60 años en Cuba, porque fueron descubiertas, y lo digo entre comillas, por los servicios de inteligencia y de seguridad del aparato cubano, por haber conspirado, de nuevo lo digo entre comillas, contra el régimen. Pues bueno, esos son los que están en Venezuela. No son todos, no son exactamente los mismos, todo lo que se quiera, pero tienen una enorme experiencia, tienen una gran eficacia y son de una lealtad absoluta, no a Venezuela, no a Nicolás Maduro, no a las Fuerzas Armadas venezolanas, son de una lealtad absoluta al gobierno cubano. Y mientras al gobierno cubano le convenga más
la perpetuación en el poder del chavismo y ahora en particular de Nicolás Maduro, pues ellos van a hacer todo lo que está en su poder para mantenerlo en el poder. Y aquí hay un factor interesante, vea si me permites comentarlo, un poco, no diría yo marginal, pero que es idiosincrático, si se quiere. Normalmente, cuando se presentan en distintos países, muchos de nuestros países de América Latina, en la mayor parte de los casos, golpes de Estado más bien de derecha contra regímenes más bien de izquierdos o democráticos, pero no siempre es el caso. Vuelvo al ejemplo de Pérez Jiménez en Venezuela. Los ejércitos, la tropa, los oficiales medios, una parte de los generales o todos, apoyan ese golpe porque se da en circunstancias ya extremas y porque ese ejército, esas personas, esos generales, coroneles, tenientes e incluso soldados rasos, son personas de carne y hueso inmersos en la sociedad en la que viven. En cualquier país de América Latina, casi a lo largo desde los años 70 o 60, y en otras partes más recientemente, etcétera. Y por lo tanto, esos generales, coroneles, tenientes y soldados rasos, sargentos, cabos, etcétera, pues están expuestos a los sentimientos, a las dificultades, las adversidades, el coraje, el enojo, el hastío de la sociedad en la que están inmersos ellos y sus familias, sus hijos, su cónyuge, sus padres, sus hermanos, etc. Cuando la esposa de un coronel chileno en 1973, y desde luego no es un aval a ese golpe de Estado sanguinario, ni mucho menos, pero cuando esa esposa llegaba a casa, o más bien cuando su marido llegaba a casa en la noche, y decía, oye, marido mío, querido, etcétera, etcétera, que era un coronel, no hay pollo, no hay pan, no hay lo que los chilenos llaman chancho, que es cerdo, no hay arroz, no hay pasta de dientes, no hay papel de baño. Hoy hubo un apagón que duró 3 horas, no hay transporte público. Pues ese coronel, de alguna manera, recibe esas señales de la sociedad. Durante mucho tiempo puede no hacer nada al respecto, pero va generándose un sentimiento en buena parte de ese sector parecido al de parte o la totalidad o la mayoría o lo que se quiera de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. En Venezuela no. ¿Por qué? Porque la esposa del agente de inteligencia cubano que está vigilando, por decir algo, a Padrino, pues esa esposa no está en Caracas. Esa esposa está en La Habana o en Santiago de Oriente, donde ustedes quieran. Ella no está padeciendo las dificultades, las adversidades que padece, que sufre la sociedad venezolana, porque no está en Venezuela. Y por lo tanto, su marido, el agente de inteligencia que está vigilando a Padrino, no tienen esa conexión con la sociedad venezolana con la que lo podría llevar a pensar en qué hacer. Bien, termino, Beatriz, y pido una disculpa por haberme extendido. Termino diciendo que esto me lleva a 2 conclusiones brevísimas. En primer lugar, va a ser muy difícil que se produzca algún tipo de levantamiento, escisión, división, etcétera, de las Fuerzas Armadas venezolanas mientras estén presentes los cubanos en Venezuela cumpliendo esas funciones de seguridad y de inteligencia. Y 2, algo en lo que he insistido mucho desde hace mucho tiempo, desde luego que sin ningún éxito, pero que sigo insistiendo, no hay salida a la crisis venezolana o como se le quiera llamar la desgracia
la tragedia venezolana sin la cooperación cubana. Simplemente eso no va a ser posible. A mí me pareció muy interesante que después de las elecciones, Estados Unidos, México, Colombia y Brasil durante algunos días trataron juntos, se supone, de buscar alguna salida negociada con Maduro, etcétera, etcétera. Si no están a bordo los cubanos, ninguna solución va a prosperar, y a la inversa, para que prospere una solución, tienen que estar de acuerdo y cooperar en ella los cubanos. Gracias, Beatriz, y por favor salúdame a todos los amigos que nos acompañan hoy día ahí en Miami. Muchísimas gracias. Bueno, agradeciéndole al doctor Castañeda su exposición, vamos ahora a darle la bienvenida a don Paciano Padrón, distinguido congresista venezolano, cuya carrera parlamentaria acompañó todo el recorrido de la Venezuela democrática. Se distinguió como luchador contra la corrupción, impulsando la ley de salvaguarda del patrimonio público y su aplicación. Es exalumno de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad de la Sorbona en París. Sus clases y libros de oratoria son altamente apreciados. Bienvenido, doctor Padrón. Gracias, Beatrice, gracias al Inter-American Institute for Democracy, en nombre de Benamérica y en el mío propio, por habernos invitado a participar en estas reflexiones. Machurucuto fue un fracaso para Fidel. En 1967, Fidel Castro organizó y financió el desembarco en Machurucuto de un grupo de hombres venezolanos y cubanos con armas en la mano que iban a reforzar la subversión contra la naciente democracia venezolana. Machurucuto está en la costa del estado Miranda, al lado del Cerro del Bachiller, donde operaba un muy combativo frente guerrillero. Fidel fracasó estrepitosamente en ese y otros intentos armados por controlar a Venezuela. Lo derrotó el glorioso ejército venezolano, el de la libertad de un continente. Fidel triunfó luego sin que fuera disparada una sola bala. Chávez y Maduro entregaron la soberanía nacional. Contrariando la historia, ni una sola bala se disparó. La ocupación de un país por otro está ligada a guerras y confrontaciones. El invasor suele ser el económicamente más fuerte, el ocupado más pequeño geográficamente y con menos potencial de ataque. El gobierno del país víctima de ocupación no abre las puertas para que el invasor ingrese, menos aún lo facilita. Es inconcebible que lo celebre, como es impensable que pague voluntariamente gruesas sumas de dólares por el servicio de ocupación. Este es el vergonzoso caso de Venezuela. Chávez y luego Maduro entregaron la soberanía del país en manos de los hermanos Castro y ahora en las tristes manos del indecoroso Miguel Díaz-Canel. Chávez expresó en 2009, Fidel me hizo el honor de convertirme en hijo suyo y yo así me siento. En esa misma oportunidad Fidel le dijo, nunca te solicité nada, el apoyo tuyo a Cuba fue espontáneo. El régimen cubano ha colonizado Venezuela, ha corrompido y destruido sus instituciones, ha invadido el cerebro de sus gobernantes, haciendo pobre al país rico. Ha tirado por la borda los valores y derechos humanos. Edwin Santos, joven líder político de la oposición en la parroquia San Casimiro del estado Apure, luego de desaparecido, según reciente comunicado del régimen, falleció en accidente de tránsito entre el Nula y el Piñal. El no creíble comunicado anuncia una investigación, no del accidente o asesinato, no, sino de quienes denunciaron la desaparición de Edwin y han hecho pública su sospecha de que estamos ante otro de los numerosos crímenes del régimen. No es de extrañar la similitud de la muerte de Edwin Santos con la que hace ya 14 años se produjo en el este de Cuba, del cual fue víctima el líder opositor Osvaldo Payá. El mismo cuento del accidente de tránsito. Son los mismos asesinos. El eje 2 cubano que hoy domina el escenario venezolano. Chávez, el vendepatria mayor que entregó la soberanía nacional, exclamó en 2007, Cuba y Venezuela son una sola nación y en el fondo somos un solo gobierno. Luego diría,
Nuestros pueblos ya son uno solo y nuestras revoluciones ya son una sola. Lo dijo todo. Desde inicio de los años 2000 comenzamos a pagar con muchos dólares, 5.000 millones de dólares al año, el servicio de miles de médicos, enfermeros, maestros, entrenadores deportivos y organizadores comunitarios que van de Cuba a Venezuela. Solo en el programa Misión Barrio Adentro llegamos a tener 31.000 cubanos. Los médicos, podría escribirse este vocablo entre comillas, son fuerza de ocupación cubana. Lo dicho sobre los médicos puede también afirmarse de los otros profesionales, término que también escribí entre comillas. No es un secreto la existencia de áreas de la administración de Venezuela que están totalmente controladas por Cuba. La identificación ciudadana, los registros y notarías, la seguridad pública, la fuerza militar, la industria petrolera, los puertos y aeropuertos y, por supuesto, el servicio de inteligencia. A partir de 2008, cuando son suscritos numerosos acuerdos de cooperación, escríbase cooperación entre comillas, Cuba tiene pleno acceso al control militar, a espiar y vigilar. La Corte Penal Internacional conoce de las torturas físicas y psicológicas del régimen criminal de Maduro. La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU llegó a la conclusión de que los torturadores son agentes cubanos. Las torturas no son el único mal que ha llevado a Venezuela el régimen cubano. También sembró la santería y la brujería, generando una cultura nada sana, siniestra y diabólica, que ha llevado a Maduro y a su camarilla a determinar que lo único importante es permanecer en el poder al precio que sea. Por eso, luego de las elecciones del 28 de julio, a pesar de la derrota 70-30, en pocas horas, sin dar resultados, se proclamaron ganadores. Cuba no puede perder el negocio que tiene en Venezuela. Tampoco lo pueden admitir los otros que se creen condueños de nuestro país. La guerrilla colombiana, el narcotráfico, Hezbollah, Irán, China, Rusia. El 28 de julio triunfó el pueblo, la democracia, el mundo y María Corina. El bien sobre el mal. No extraña que transcurrido ya 3 meses, el régimen siga sin reconocer su derrota y pretenda silenciar y enfriar al pueblo por la vía del terror. Decenas de asesinados y desaparecidos, centenares de heridos, miles de privados de libertad, algunos de ellos niños. Ponerle punto final a la invasión de Cuba en Venezuela es tarea urgente y de todos. La perniciosa política cubana se ha hecho sentir ya en las Américas con grados distintos de penetración. Es tiempo de reaccionar. Se ha dicho con sobrada razón que el brutal ataque terrorista a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, cuando el régimen comunista cubano comenzaba a tragarse a Venezuela y a penetrar en el continente, no fue debidamente atendido. Los Estados Unidos, por supuesto, focalizaba el terrorismo que le había llegado desde más lejos. Es hora de actuar. Lo debemos hacer los venezolanos y los comprometidos con la libertad. La Carta Democrática Interamericana, y con esto ya concluyo, suscrita en 2001 cuando Cuba comenzaba su invasión a Venezuela, establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Es hora. Comencemos ya. Gracias, doctor Padrón. Muy inspiradora su intervención. Vamos ahora a darle el derecho de palabra al doctor Ricardo Israel para que presente su comentario. El doctor Israel es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, presidente del Fondo Editorial Francisco de Miranda. Fue candidato a la presidencia de Chile y es un destacado académico cuya experiencia comprende las universidades de Chile, de Essex y de Wheaton. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. El chavismo dotó a la relación entre Venezuela y Cuba de algo inédito, toda vez que en la historia lo habitual ha sido que el país más rico domina al más pobre. Sin embargo, es Cuba
quien domina a Venezuela, y aún en el día de hoy La Habana controla la dirección estratégica de la llamada Revolución Bolivariana. No siempre fue así. Venezuela votó en enero de 1962 para expulsar a Cuba de la OEA y en julio de 1964 solicitó que se le impusieran sanciones después que armamento fuera descubierto en una playa venezolana para uso de la guerrilla castrista. Aún más grave sería el desembarco de Chorucuto, donde en mayo de 1967 el ejército frustró la invasión conjunta de oficiales cubanos y guerrilleros venezolanos. Y antes, el año anterior, Castro envió militares cubanos para fortalecer la guerrilla de Douglas Bravo que intentaba derrocar el gobierno democrático de Raúl Leoni. ¿Por qué actuaba así Cuba? Por la misma razón que iría a condicionar su actuación en la relación entre Chávez y Castro, el petróleo. Ninguna novedad, toda vez que el primer viaje de Castro al extranjero fue a Venezuela el 23 de enero de 1959. En ese viaje Fidel Castro se reunió con Rómulo Betancourt, le pide un préstamo y le propone un acuerdo en el que Venezuela vendía petróleo a Cuba a precio preferencial. Sin embargo, Betancourt se niega, negativa que explica la evolución posterior de los acontecimientos, incluyendo la agresión armada. Al menos desde entonces hay una constante en Castro, su deseo que la riqueza petrolera de Venezuela fuera funcional a su revolución. Esa es la puerta que abrió Hugo Chávez para que Castro se llevara hasta los muebles de la casa. Ello ocurrió en dos etapas. La primera poco después de su liberación de la cárcel, donde en diciembre de 1994 visita Cuba, siendo recibido por Castro con honores de jefe de Estado. La segunda etapa viene inmediatamente después del golpe de Estado fracasado del 2002, donde claramente Chávez buscó el respaldo cubano para mantenerse en el poder y en la transacción entregó la soberanía de Caracas. Castro pasaría a ser el mentor de Chávez y según los testimonios de abundantes testigos, establece un dominio personal con carisma, manipulación, estímulo de la inseguridad de Chávez, alimentación de la paranoia en el chavismo, y todo indica que Castro pudo morir en La Habana o al menos quedar inhabilitado físicamente allí por su enfermedad, con lo que en definitiva fueron los cubanos quienes habrían decidido que sería reemplazado por Maduro y no por Diosdado Cabello, a quien le correspondía, según la legalidad chavista, en nombre de la Asamblea Nacional como titular del Poder Legislativo. Así estamos. La pregunta es ¿qué harán los demócratas venezolanos cuando puedan asumir el poder? El 10 de enero más adelante, ya que ha habido indudablemente traición. ¿Habrá juicios? ¿Quiénes serán incluidos? ¿Solo los altos dirigentes? ¿Qué pasará con los cubanos? Es una relación que no solo transformó a Venezuela en el benefactor que Cuba necesitaba para su supervivencia económica después del colapso de la Unión Soviética, sino que el dinero venezolano le dio un nuevo aire político, ya que lo que era solo Cuba se transformó en castrochavismo con el dinero venezolano, y con la ayuda de Lula se difundió en toda la región, logrando junto con el kirchnerismo frustrar la idea de un pacto con Estados Unidos para un área de libre comercio tan grande como la Europa de entonces, agregándose el control de la Organización de Estados Americanos hasta la llegada de Almagro a la Secretaría General, logrando que el Foro de Sao Paulo se hiciera presente en toda la región. En estos años no solo sobrevivió el régimen cubano, sino que aumentó la cantidad de dictaduras. Una vez recuperada, se propone la democracia transparentar todo, divulgando lo que hizo Caracas para comprar voluntades y aumentar la corrupción en América Latina en la búsqueda de estos objetivos. Hacemos estas preguntas porque en esta relación entre Cuba y Venezuela han surgido temas y conflictos que son regulados tanto por el derecho internacional público como el derecho internacional privado, en que las fuentes tradicionales de ambos son plenamente aplicables, sean tratados o principios generales del derecho, y por la innegable razón que la colaboración de autoridades del Estado venezolano ha sido voluntaria en esta tradición, quienes han sido además
contumaces en la reiteración de los delitos donde ha habido impunidad y rebeldía de quienes han huido de la justicia de países que lo han requerido, como Argentina o Estados Unidos. Culmino diciendo que es una situación creada por el chavismo que no es muy distinta al precedente europeo de la quinta columna noruega que le facilitó al nazismo la ocupación de su país. Y la Venezuela democrática podría innovar desarrollando este juicio. Por lo demás, esta historia deja muy mal a América Latina por su componente de violación de derechos humanos y mal también a Estados Unidos como superpotencia, ya que ocurrió en un país que como Venezuela era un aliado que poseía las mayores reservas de petróleo del mundo. Motivo adicional para que esta situación entre Venezuela, esta ocupación de Cuba por Venezuela, se incorpore como delito contra la democracia, llenando el vacío hoy existente en la Carta Democrática de la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Israel. Vamos ahora a pedirle que tome el derecho de palabra a una muy distinguida periodista del sur de la Florida. Ella ha dejado huella en los medios más importantes de nuestra región, como son el Nuevo Herald y Univisión. Dirige ahora el Diario de las Américas, que es el decano de la prensa hispana en los Estados Unidos. Bienvenida, Iliana Labastida. Buenos días, Beatrice. Buenos días a todo el distinguido panel que nos acompaña. Muchas gracias al Instituto por esta oportunidad. Siempre que tengo el honor de ser invitada a debatir en estos paneles, recibo lecciones de historia. Sinceramente, tengo que reconocerlo. No soy tan joven, pero nací en un tiempo donde la historia contemporánea que se narra hoy estaba ocurriendo y hay muchas cosas de detalles históricos que en comparecencias como las que tienen lugar esta mañana puedo aprender y puedo analizar y entender, descifrar, poder entender. Para mi presentación de esta mañana, revisando apuntes, vi que este 13 de diciembre de 2024 se cumplían 30 años del abrazo que se dieran Hugo Chávez y Fidel Castro en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, y siguiendo la secuencia de pensamiento de la exposición del doctor Salas Romer, coincidentemente es una suma que representa un ciclo de la historia, como usted explicaba, que es parte del libro que comentaba esta mañana. Muy interesante me resultó esa coincidencia. 2 años después, o sea, este abrazo de Fidel Castro y Hugo Chávez en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana ocurría 2 años después del fallido golpe de Estado que tuvo lugar en Venezuela, por el que Chávez había cumplido cárcel. Chávez acudía a la isla en respuesta a una invitación hecha por el entonces historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, para dictar una conferencia acerca del movimiento bolivariano revolucionario 200, creado por Chávez en ocasión del bicentenario del natalicio del libertador Simón Bolívar, un movimiento que estaba influenciado por la izquierda venezolana, alrededor del cual se nucleaban varios partidos, entre ellos el Partido Comunista. Esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, dijo Chávez a su llegada a La Habana. 5 años después, Castro asistía a la toma de posesión de Chávez como presidente de la nación sudamericana. Con Castro y Chávez como líderes, surgieron entonces la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, reconocida por sus siglas, el ALBA, y Petrocaribe. En el contexto de ambas organizaciones, Venezuela comenzó a venderle a Cuba su petróleo en condiciones de pagos preferenciales, prácticamente se los regalaba. Algunos expertos han promediado que durante los primeros años de esa alianza y hasta aproximadamente el 2016, el despacho de petróleo de Venezuela a Cuba habría alcanzado los 94,000 barriles diariamente. En estos momentos, según reportes de prensa que citan a expertos, aunque el volumen del envío diario del crudo ha bajado,
la deuda de Cuba con Venezuela por ese concepto superaría más de 21.000 millones de dólares. El vínculo entre Chávez y Castro fue tal que en 2004, cuando el mandatario venezolano se vio expuesto a un referendo revocatorio, la implementación de los programas sociales avalados e instrumentados desde La Habana le valieron a Chávez recuperar parte del respaldo popular que había ido perdiendo. Sin embargo, es oportuno resaltar que estos programas sociales diseñados y ayudados a implementar por Cuba siempre tuvieron como propósito estratégico la diseminación de agentes de influencia y funcionarios cubanos, tanto en cuerpos militares como en los sectores educativos, de la salud, la economía y otras muchas esferas de interés en la nación sudamericana. Por eso hoy, un cuarto de siglo después de que ese nivel de ocupación de Cuba en Venezuela ha minado todas las estructuras, podemos decir que constituye un error estratégico y una falta de visión política por parte de quienes se interesan en la realidad venezolana, dejar de señalar dónde está el verdadero origen del desastre que padece ese país y hacia dónde hay que apuntar, tanto para condenar como para exigir o concebir medidas y hasta para solidarizarse desde una posición responsable con Venezuela. La cabeza de la serpiente continúa estando en La Habana. El cuartel general de las narcodictaduras que operan en Latinoamérica, incluida la de Venezuela, está en Cuba. Y como decía ahorita, después de escuchar al doctor Salas Romer, entiendo también por qué la presencia de Irán, China y Rusia tan recurrente. Cuando surgió todo lo que estamos narrando hoy aquí, como observadores, el doctor citó la presencia de estas potencias, acérrimas enemigas de la democracia, acérrimas enemigas de Occidente y acérrimas enemigas de Estados Unidos. O sea, todo está indiscutiblemente interconectado. Como decíamos, la cabeza de la serpiente está en Cuba y hasta tanto esa verdad no sea identificada y debidamente combatida, continuaremos dándonos citas en foros como estos para reiterar la necesidad que hay de reconocerlo, primeramente para después poderlo combatir. Venezuela es hoy un país tomado por un grupo delincuencial, que además de haber entregado la nación a potencias extranjeras, como decíamos ahorita, se mantiene en control del poder después de haberse robado unas elecciones. Pero recordemos todos que después de ese golpe de Estado dado al pueblo venezolano el 28 de julio de 2024, los primeros aviones con apoyo logístico y de personal para respaldar a Maduro y reforzar su seguridad fueron enviados desde La Habana, tal y como lo revelamos en una exclusiva en Diario Las Américas por informes obtenidos desde la capital cubana. En conclusión, ¿cuáles son las consecuencias de la penetración cubana en Venezuela? Pues un maridaje en el que Cuba diseña y ordena la estrategia y Venezuela pone el recurso para mantener y esparcir en el continente el sistema de las narcodictaduras. En el continente, las narcodictaduras. Y a nivel global, la complicidad con estas grandes potencias que al fin son los enemigos que todos podemos identificar. Muchas gracias. Muchas gracias por esas reflexiones, Iliana. Y para finalizar nuestro programa, contaremos con las reflexiones de cierre de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que es un abogado constitucionalista con maestría en ciencias políticas y es exministro de la Presidencia y de otras carteras como Defensa y Gobernación en su país natal, Bolivia. Gracias. Empezar agradeciendo la presencia tan importante de los miembros de nuestro directorio, de don Enrique Salas Romer, de Jorge Castañeda, Paciano Padrón, Ricardo Israel e Iliana Labastida, que hoy día nos han dado un panel de lujo para analizar el tema de las consecuencias de la ocupación de Venezuela por Cuba. Como el doctor Salas Romer ha empezado un análisis global, me permito una digresión respecto al tema específico. Y es que, en mi opinión, la situación actual del mundo obedece a un nuevo concepto que es el de la guerra global. Yo defino la guerra global
como una confrontación en todo el globo, pero reducida a frentes de batalla, a frentes de combate pequeños. La guerra global empezó con la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí está el frente de batalla. Ahí combaten rusos, ucranianos, mercenarios cubanos y ahora irá tropa norcoreana. Pero desde el momento de esa invasión nadie fue neutral. Nadie fue imparcial. La neutralidad tiene dos elementos, la no participación y la imparcialidad. Y cuando se rompe la imparcialidad, y vamos a decir el bloque de Europa, de la OTAN, de Occidente, con Japón, con Estados Unidos, se pone frente a Rusia y empieza a imponer sanciones. Y Rusia busca aliados y hace alianzas con las dictaduras de China, con la dictadura de Irán, con la dictadura de Corea del Norte y obviamente con el grupo dictatorial del castrochavismo o socialismo del siglo XXI que lidera Cuba en las Américas y que está integrado por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con gobiernos paradictatoriales de apoyo en Brasil, México, Colombia, entonces vemos una guerra global. Esa guerra global se expande en su frente, en sus frentes de combate cuando se produce el ataque terrorista contra Israel y tenemos un segundo frente. No va a ser esta una guerra mundial porque no hay los bloques, ni va a ser tampoco una guerra fría, porque en la Guerra Fría había un mando en el capitalismo que era Estados Unidos y un mando en el comunismo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Hoy día es imposible que Rusia se subordine a China, que China se subordine a Rusia o que ninguno de los dos se subordine a Irán. Son aliados en contra de, y aquí hay una en contra de los Estados Unidos, de Occidente, pero de esa confrontación nace la descripción del verdadero eje de confrontación. Son las dictaduras contra la democracia. Es la lucha de siempre, es la confrontación que nos llevó y que terminó con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina con la victoria de las democracias contra las dictaduras, fascista, nazista, imperialista japonesa. Ahora estamos en la misma confrontación, pero en el marco de una guerra global. No creo en la Tercera Guerra Mundial, creo en la expansión de los frentes de la guerra global, donde ya están todos confrontados. Miren ustedes lo que ha pasado con Rusia. Toda la ganancia económica y estratégica de la derrota que infiere Estados Unidos o el capitalismo a la Unión Soviética, que es la ocupación de su mercado, ha sido perdida ahora y está ocupada por China. Porque por las sanciones que se han impuesto a Rusia y el retiro de los países de Occidente, Europa, Japón, Estados Unidos, Singapur, etcétera, Australia, ese mercado de la Unión Soviética ha sido ocupado por China. ¿Quién es el ganador de la guerra entre Ucrania y Rusia? Hasta hoy día China. Termino esta digresión para entrar a partir de eso a las conclusiones de la ocupación de Venezuela por Cuba. Para saber de qué estamos hablando, vale la pena manejar 4 términos sobre la presencia de Cuba en Venezuela, que sirven para la presencia de Cuba en Nicaragua y en Bolivia. Cuba influye en Venezuela, Cuba participa del gobierno de Venezuela, Cuba dirige la dictadura de Venezuela o Cuba ocupa Venezuela. Son 4 conceptos progresivos pero totalmente diferentes. Influir quiere decir inspirar, quiere decir contribuir. Eso puede hacerlo las Naciones Unidas, eventualmente algún país aliado en las relaciones bilaterales democráticas. Cuba participa, participar quiere decir tomar parte, quiere decir compartir. Parece que es más que eso. Cuba dirige, dirigir quiere decir guiar, quiere decir conducir. O Cuba ocupa, que quiere decir apoderarse, instalarse, invadir y controlar. Yo diría que en el proceso de la subordinación de Chávez a Castro, esto empezó con una influencia, porque cuando Chávez toma el poder
y de inmediato acude a salvar a la agonizante dictadura cubana que estaba en lo peor de su periodo especial. Ahora está peor, pero en 1999 estaba muy mal. Y toda la comunidad de países democráticos de las Américas calculaba que en breve Cuba iba a tener un proceso de transformación por esa crisis. Entonces Chávez acude a salvar a la única dictadura y pone en marcha, junto con Fidel Castro, con Lula da Silva, que había sostenido hasta entonces con el Foro de Sao Paulo a la dictadura cubana, y el dinero y el petróleo venezolano, pone, además del salvataje de Cuba, pone en marcha la expansión de la dictadura cubana. Porque 25 años más tarde, hoy día, tenemos 4 dictaduras en vez de una, y las otras dictaduras son exactamente lo que es Cuba. Y están absolutamente ocupadas y controladas por Cuba. Pero ese proceso lo dirige Chávez hasta que se muere. Y aquí es donde entra el libro del doctor Salas Romer, cuando en este libro, al que dice que contribuyó para las ventas, y ahora le vamos a hacer un aporte más, que se llama El futuro tiene su historia, Enrique Salas Romer, en el capítulo que llama Se completa la invasión, él no numera los capítulos, pero les pone títulos, en la página 283 y siguientes, presenta un audio entre el embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero, y Raúl Castro, el dictador, en el que, comillas, discuten qué hacer con Chávez. Transcripción: tenemos que ver si es conveniente seguir con Chávez al frente o tenemos que hacer un ligero cambio y buscamos una persona más cercana, más afín con la revolución cubana. Y agregan, respecto a Chávez en esa misma discusión, comillas, él tiene ideas parecidas a las nuestras, pero no son las mismas. Él, Chávez, se cree la reencarnación de Simón Bolívar y nosotros tenemos nuestra propia revolución. No puede haber 2 líderes. En ese momento no había 2 líderes, el jefe era Chávez y Fidel Castro estaba convertido en su segundón. Pero para que Fidel Castro y el castrismo tomen el mando y el control absoluto de Venezuela, se produce la muerte de Chávez. La pregunta es, ¿la dictadura de Cuba mató a Chávez? En todo caso, fue la beneficiada, ¿no? La historia y los estudios tan serios como los que el doctor Salas Romer ha hecho, aclararán esto con el tiempo. Pero hay otro dato. La sucesión de Chávez es totalmente operada por la dictadura cubana, que ese es el principio para pasar de la influencia de la participación o de la dirigencia del gobierno o la dictadura venezolana por parte de Cuba a la ocupación. Y es que Cuba decide instalar el castrismo venezolano de la mano de Maduro, derrotando el chavismo venezolano que era representado por Diosdado Cabello. Esos son los hechos de la historia. Y la historia nos muestra que en Venezuela se produce un proceso de influencia cubana, de participación cubana, de dirigencia de Cuba sobre el sistema y sobre el patrimonio y sobre la soberanía venezolana, y que hoy día Venezuela está ocupada. Y todos los datos que han dado el doctor Castañeda, el doctor Padrón, el doctor Israel, la licenciada Labastida, muestran datos que desde la producción, la riqueza, los recursos naturales, la seguridad, las Fuerzas Armadas, la política exterior, el personal, todo está controlado por los cubanos en Venezuela. Entonces, ¿cómo no son capaces o cómo no somos capaces de reconocer la ocupación cubana en Venezuela? ¿Saben por qué no somos capaces? Porque la narrativa de Cuba ha establecido un mecanismo para hacer aparecer a Venezuela como un régimen cuasi independiente, para que en materia, si esto fuera ajedrez, la agresión de Cuba contra Venezuela, la ocupación de Cuba contra Venezuela y las dictaduras y las democracias de las Américas hace aparecer a Cuba que ataquen al peón, y el peón en este caso es Maduro, el peón es el dictador en Bolivia, el peón es el dictador en Venezuela, y no se ocupen e ignoren
al rey, que es la dictadura cubana que está jugando las fichas. Y ese es un error que la estrategia no perdona, porque el único error que en estrategia no se puede cometer es no identificar adecuadamente al enemigo. Y en Venezuela el títere es Maduro y Cuba es el régimen que ocupa ese país. Por eso, y las conclusiones son estas: primero, que Cuba ocupa a Venezuela; segundo, que no hay posibilidades de recuperar la democracia en Venezuela si no es con la participación de Cuba. Y no estoy diciendo que hay que sentarlo en una mesa de negociación, posiblemente sí. Hay que señalarlo, hay que sindicar a la dictadura de Cuba para que deje de ser impune. Está en un régimen de absoluta ocupación que incluye avispas negras, represión, tortura, matanzas, repetición de lo que han hecho y hacen 65 años en Cuba, en Venezuela, y nadie habla de Cuba. Entonces hay que identificarla, hay que sindicarla y hay que evitar que sea impune. Y de esa manera podremos ver que de aquí al 10 de enero el pueblo venezolano, y con el pueblo venezolano todas las democracias de las Américas y los países bajo dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, propiedad de la dictadura de Cuba, tengan más opciones de que Venezuela recupere efectivamente la democracia y que Edmundo González Urrutia se posesione como presidente. Y con estas reflexiones damos por terminado el foro sobre las consecuencias de la ocupación de Cuba a Venezuela, y los invitamos muy cordialmente para las 11 de la mañana, el día 6 de noviembre, a nuestra conferencia sobre la Carta Democrática Interamericana. Gracias.